En nuestra exposición del Evangelio de San Marcos, llegamos hoy al final del capítulo 8. Y de nuevo me siento feliz y dichoso de poder estar con ustedes en esta tarde. Y vamos a considerar la palabra de Dios tal como está escrito en el Evangelio de Marcos. Simplemente para tomar en consideración el contexto, esto siempre es muy importante. Nos hemos dado cuenta cómo el Señor Jesucristo llevó a sus discípulos aparte en la zona al norte del mar de Galilea, en la zona de Cesarea Filipi. Es la zona donde tiene el río Jordán su origen y un poco más lejos se ve en la lejanía la silueta del monte Hermón, que hasta el día de hoy sigue siendo el monte más alto de Israel. Pues era un lugar más bien tranquilo, donde Jesucristo podía enseñar a sus discípulos algunas lecciones muy importantes. Y nos hemos dado cuenta cómo la resistencia contra Jesucristo ha ido creciendo. Bueno, no tanto la resistencia de parte del pueblo, porque el pueblo estaba feliz y contento con los milagros que el Señor obraba, sino la resistencia de parte de las autoridades religiosas. Lo que para los discípulos aún no era claro, Jesucristo lo tenía muy claro. Y esto era el sencillo hecho de que a partir de ese momento donde están en Cesarea Filipi, su ministerio tiene un vuelco. Ya la dirección sería hacia el sur geográficamente y significaría que Jesucristo ya llegaría cada vez más cerca a su destino. Y ese destino era el Monte Calvario. Jesucristo quería que sus discípulos lo tuviesen bien claro. Él no había venido ahora para autoproclamarse rey o incluso recibir de parte del pueblo ese honor de rey. Él había venido con un propósito y este propósito era morir en la cruz del Calvario. Los 12 discípulos estaban aún en un peligro de malentender esto. Y por lo tanto, él tiene que corregir sus ideas. Ellos aún estaban casi seguros de que Jesús ahora iba a establecer el reino de Israel, sentarse en el trono y liberar la nación del yugo de los romanos. Lo tenían bastante claro. Y por lo tanto, Jesús tiene que corregir sus ideas. Ellos sí ya habían entendido de que es el Mesías. Pedro habló por todo cuando dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías al que estamos esperando. Tú eres Dios. Pero aún tienen que entender la segunda parte. Y esa segunda parte se resume en esas palabras que él había venido para dar su vida, como dice el Evangelio de Marcos muy claramente. Y en ese sentido ahora habla de su muerte. Y voy a leer los versículos del 31 al 38, según el Evangelio de Marcos. Dice así, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio lo salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos a orar un momento. Señor, te damos las gracias por estas palabras que acabamos de escuchar. Y te pedimos que tú bendigas la proclamación de tu palabra y que tú añadas a esa palabra tu bendición. Te lo pedimos en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Los primeros 3 versículos del 31 al 33, Jesús responde a una pregunta muy importante y esa pregunta es: ¿qué precio tenía que pagar el Hijo del Hombre para ser Salvador? Y como acabamos de escuchar, el precio iba a ser un precio muy alto. Los judíos, y esto aunque estaba claramente descrito, por ejemplo, del capítulo 53 de Isaías, no esperaron un Mesías que iba a padecer. Ellos esperaron un Mesías glorioso, un Mesías que les iba a liberar de la opresión de los romanos. Pero ya las primeras palabras de este versículo 31 nos sacan de duda. Dice: comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo de Hombre padecer, y añade padecer mucho, no solamente un poco, sino esto era realmente incomprensible aún para nosotros después de 2000 años, su razón principal por lo cual había de venir: padecer y morir en nuestro lugar. Además, no solamente el Evangelio de Marcos, sino todo el Antiguo Testamento lo dice claramente. Todo su rumbo de vida se basaba en la Escritura. Y la Escritura indicaba claramente que Jesús había venido para dar su vida por muchos. Les dice claramente lo que le cuesta llegar a ser el Salvador de los que creen en él, sin tapujos. Eso significaría para él sufrimientos, maltratos por las autoridades, por los soldados romanos. El tribunal de los judíos le iba a sentenciar a muerte. Literalmente la expresión que se usa es como tirar un objeto a la basura, desecharle como un trasto inútil. Finalmente sufriría la muerte en la cruz, la muerte más terrible posible de aquel entonces, pero finalmente, y eso tampoco deja ninguna duda, finalmente iba a resucitar. Sería el principio y sería la base de su triunfo. Y este triunfo, con su luz brillante, esclarece todo desde hace 2000 años. Jesucristo lo tenía muy claro. Por eso él había venido al mundo. En ningún momento él perdió el control sobre las circunstancias. Por eso había venido el Hijo del Hombre, para dar su vida por ti y por mí, y sufrir en tu lugar y en mi lugar por nuestros propios pecados. Sin su muerte no habría ningún tipo de esperanza ni para ti
ni para mí. Sin su muerte no habría perdón de los pecados. Ahora, ¿cuál era la reacción de los discípulos a estas palabras? Palabras muy claras que él les dirigía. En el versículo 32 lo leemos. Y la reacción de los discípulos, y de nuevo Pedro hace el portavoz de ellos, es hasta cierto punto sorprendente, por un lado, pero por un lado muy entendible. Dice el versículo 32, esto les decía claramente. Entonces, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Para ellos, eso de Jesús, su maestro, su amado rabino, para decirlo en los términos judíos, que él iba a sufrir era un pensamiento insoportable. Y por eso Pedro, como dice aquí, le toma aparte. Es también sorprendente lo que leemos aquí. ¿Cómo habría que imaginarse esto? O simplemente le habrá tomado su brazo alrededor de Jesucristo y dice, ven un momento conmigo, yo quiero explicarte algo. Y cuando en algún lugar de este lugar que está detrás de mí están un poco a solo de los demás discípulos, Pedro dice, Señor, lo que acabas de decir, esto no lo dijiste en serio, ¿verdad? Porque esto yo no lo permitiré jamás. Bueno, es típico de Pedro. Eso no. Oye, a ti no te puede ocurrir esto, ¿entiendes? Como hijo de Dios que tú eres, y ya lo tenemos muy claro, pero ¿cómo quedarías delante del mundo? Pedro no quiere que Jesús sufra este destino. La respuesta del Señor Jesucristo es como un jarrón de agua fría echado directamente encima de Pedro. Ese Pedro que todavía hace un ratito tenía su momento de gloria cuando para todos los discípulos dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bueno, la respuesta de Jesucristo también todavía resuena en nuestros oídos, pero ahora las palabras son muy distintas. Ahora le dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Enseguida, Jesucristo reconoce esa voz. La misma voz que hace un tiempo le hablaba en el desierto. Esa voz que le dijo, ¿y por qué estás pasando hambre aquí? Convierte las piedras en pan. Tú puedes hacerlo, para ti no hay ningún problema. O esa voz que le dijo, mira, ¿ves todo esto? Todos esos reinos. Todo esto yo te lo doy si tú me adoras. Y aquí vuelve el diablo. No es que Pedro estaba poseído, no, pero Pedro pensando pensamientos muy humanos y el diablo aprovechándose de la inocencia hasta cierto punto, si somos benevolentes, de Pedro, le usa para sus propósitos. El diablo hasta cierto punto hasta es un buen teólogo porque entiende perfectamente si Jesús no muere, entonces su venida a la tierra no tiene sentido. Habrá venido para reunir unos discípulos, para hacer ciertas cosas, pero nada más que esto realmente. Era su muerte en la cruz, era su resurrección que
tiene como condición previa a la muerte que iba a cambiar las cosas. Satanás da una fruta a Adán y a Eva y a cambio les quita el paraíso. Por lo tanto, en todas las tentaciones es preciso considerar no aquello lo que Satanás nos puede ofrecer o lo que supuestamente podemos ganar, sino hay que hacer los cálculos de forma coherente. Y la pregunta es no tanto lo que puedo ganar, sino cuánto es lo que voy a perder. Y es por esta razón que Jesucristo responde de una manera tajante. Esta tentación era más severa y más difícil que aquella del desierto. ¿Por qué? Porque Satanás aquí usa un querido discípulo. Pero Jesucristo no vacila, ni por un momento. Desenmascara a Satanás y a sus estrategias. Y la respuesta del Señor debe de haber sacudido al mismo Pedro en su fundamento. Y nunca mejor dicho. Pobrecito, podríamos decir. Tenía todas las buenas intenciones del mundo. Todavía estaba eso en la mente que Jesús debería triunfar. Y ellos estarían para echarle una mano en esto. Todavía no había aprendido un principio de los más fundamentales que nos conviene que también nosotros lo entendamos. Y ese principio es: sin la cruz no hay redención. Sin la muerte no hay resurrección. Y además, y esto también nos conviene recordar, no estamos en condiciones de darles lecciones a nuestro Señor ni de enseñarle. Sí, nos gustaría mucho en ocasiones de querer controlar a Dios, de usarle para nuestros propósitos, de decirle lo que tiene que hacer y lo que le conviene realmente, para luego darnos cuenta hasta qué punto hemos sido estúpidos en nuestra forma de actuar y de pensar. Dios no se deja manipular. Y esto ha sido el intento de las religiones desde el inicio: manipular a Dios, usarle para sus fines. Pedro aquí, con todas las buenas intenciones del mundo, que por cierto en las religiones nunca han faltado, no se da cuenta que lo que pide es su propia condenación. Si Jesucristo no muere en la cruz, no hay esperanza para Pedro, ni hay esperanza para ti, ni hay esperanza para mí. Jesucristo hubiese podido escoger un camino más cómodo, por supuesto. Pero en este caso, el mundo se quedaría sin esperanza. En la economía hay un principio que todos conocemos, espero. Las deudas siempre se pagan de una o de otra manera. Y esto se aplica también a la realidad espiritual. Nuestras deudas, que la Biblia llama el pecado, que se está amontonando en la vida de cada uno de nosotros, algún día hay que pagarlo. Y solamente a dos maneras. O lo pagamos nosotros, y esto la Biblia lo llama la condenación eterna, el infierno, y ni la eternidad será suficiente para pagar nuestra deuda con Dios, porque estamos hablando de una ofensa a un Dios infinito. Y si nosotros no podemos pagar nuestras deudas, solamente queda una posibilidad: otro tiene que pagarlo. Y esto, por nuestro bien, ha ocurrido cuando Jesucristo exclama en la cruz del Calvario: consumado es, lo cual significa literalmente en el griego: está pagado.
A veces, y ahora hablando de nosotros, a la hora de predicar el Evangelio, tenemos la tentación solamente de hablar del amor de Dios. Y por supuesto, detrás de todo esto está el amor incondicional de Dios. Pero no se puede hablar del amor de Dios aparte de su cruz. No se puede hablar del amor de Dios aparte de nuestras ofensas. No se puede hablar del amor de Dios aparte de mencionar el precio que le costó nuestra redención. Por lo tanto, hay que decir también claramente, por tu culpa y por mi culpa, Él tenía que morir en la cruz. Mi desobediencia le causó estos problemas. Es exactamente lo que nos expresa de una forma tan impresionante los versículos tan conocidos de Isaías 53. Y nadie puede ni debe considerarse creyente que no acepta estas afirmaciones. No hay cristianismo aparte de la cruz del Calvario. No hay fe cristiana aparte de la sangre vertida de Cristo en la cruz. A veces hablamos de su sufrimiento y de la cruz como si para Jesucristo esto realmente hubiese sido nada excepcional. Pero no hay que olvidar que Él era el Hijo de Dios. Él no tenía pecado. Y realmente lo que Él hizo, morir en nuestro lugar, esto es el milagro más incomprensible de toda la historia. Jamás vamos a entender por qué lo hizo. Lo único que nos queda es adorarle y darle infinitas veces las gracias por este inmerecido favor que ha venido a nuestra vida. Volviendo al texto, estas palabras sin lugar a duda habían sido la tentación más grande de Jesucristo y por lo tanto la rechaza tan enérgicamente. Y añade la razón, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro había pensado humanamente, partiendo de sus propios deseos, sin embargo, llegó a conclusiones equivocadas. Querido hermano, querida hermana, esto sigue siendo un peligro muy grande hasta el día de hoy. Mis deseos es tan fácil espiritualizarlas y decir, es la voluntad de Dios. Y muchas veces es el diablo mismo que nos mete esto en la cabeza. Demasiadas veces ponemos la mira en las cosas de los hombres. Tenemos nuestra propia perspectiva. No pones la mira en las cosas de Dios. Esto era el problema de Pedro. Y es exactamente el mismo problema que tenemos nosotros hoy en día. No ponemos la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esto cambia todo, cambia la perspectiva y llegamos a veces a unas conclusiones realmente sorprendentes y erróneas. El que quiere ganar batallas en el reino de Dios tiene que pensar en lo que Dios piensa. Tiene que pensar los pensamientos divinos y con la ayuda del Espíritu Santo llegar a entender lo que Dios nos quiere comunicar. Si no, vamos a fabricar nuestra propia teología equivocada. Hay que pensar en lo que Dios piensa y no en lo que es humanamente hablando conveniente y lo más efectivo o lo que más nos gusta. Y esto requiere valor y esto requiere determinación de no conocer nada más que solamente la voluntad de Dios revelada en su sagrada palabra. Esto, en vez de confinarnos, nos libera,
nos libera a seguir a nuestras propias ideas, de confundir lo que es divino con lo que es lo nuestro. No es suficiente amar al Señor y querer servirle. Hay que hacerlo según la sabiduría divina revelada en su palabra. Esto es la diferencia entre el error y la verdad, y tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Jesucristo, por lo tanto, tenía que corregir los malentendidos de sus discípulos acerca de su persona. Y aprovecha ahora esa oportunidad para enseñarles lo que significa ser su discípulo. Porque de tal palo tal astilla, si Jesús tenía que sufrir, ellos también tendrán que sufrir. Las cosas no eran como ellos en ese momento se imaginaban. Había que cambiar el chip, para decirlo así. Y por lo tanto les recuerda de lo que dijo en una ocasión. Ningún discípulo es mayor que su maestro. Y él les dijo, si me han perseguido a mí, con vosotros va a pasar lo mismo. Y esto es la segunda parte de lo que tenemos ahora en este pasaje que estamos considerando. Y las dos cosas pertenecen juntos. Hablamos en primer lugar del precio que él tenía que pagar. Y ahora vamos a hablar del precio que tenemos que pagar nosotros para ser un discípulo. Y hay dos condiciones. De la primera la vamos a hablar en el versículo 34. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Quiere decir, lo primero para un discípulo es aprender a negarse a sí mismo. Un discípulo es cada creyente. Los 12 discípulos eran simplemente un paradigma, un ejemplo de todos los creyentes de todos los tiempos. Un discípulo es un creyente. No se puede distinguir ambas cosas. No es una clase especial de los que están más rendidos al evangelio, no. Ese versículo 34 habla de ti y de mí. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, te pregunto, ¿quieres seguir a Jesucristo? Pues entonces ese texto es para ti. Y escucha lo que dice. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Negarse a sí mismo no es algo muy popular hoy en día, donde nos educan desde la edad más tierna en insistir en nuestros derechos. Somos una sociedad de tengo derecho a. Renunciar a tus derechos, esto es algo que simplemente no entra en las consideraciones de la inmensa mayoría de la gente que nos rodea. Negarse a sí mismo es un concepto completamente impopular. Suena bastante a ascetismo. Negarse a sí mismo significa, ahora, no mis deseos ocupan la más alta prioridad de mi vida, sino las cosas del reino de Dios. Es irrelevante los sueños que tú tengas. Es irrelevante lo que tú piensas que podría ser o lo que debería ser. Es irrelevante. Lo único que cuenta, y me gustaría que pensáramos un poco en esto, en estos días. Lo único que cuenta es lo que Dios piensa. Por lo tanto, quiere decir que la voluntad de Dios tiene que tener prioridad en mi vida. Es poner en práctica Mateo 6, capítulo 33. Busca primero el reino de Dios y su justicia.
y las demás cosas se añadirán poco a poco. Tal vez podemos hacerlo y resolverlo de una forma muy práctica. En algún momento, pues, siéntate en un lugar tranquilo. Bueno, tal vez no tan bonito como el que tengo atrás, pero enciérrate en tu habitación o búscate un lugar donde estás a solas con Dios y pregúntate, en esta semana pasada, en estos 7 días que quedan atrás, ¿cuáles eran mis preocupaciones por orden? Y pones un orden, 1, 2, 3, 4. Si tenían más preocupaciones, pues pone más números. Pero empiezas con lo más importante. ¿Qué es lo que tal vez incluso en esta semana pasada no te ha dejado dormir? ¿Qué tenías que pensar desde el momento cuando te levantaras hasta el momento cuando te fueras a la cama? Haz una lista. Pon los números. Y ahora pregúntate, ¿qué número has dado a la preocupación cómo puedes servir mejor a Dios? ¿Figuraba esto entre tus preocupaciones? Pues aquí tienes la respuesta. Ejemplos de esto, ejemplos prácticos como esto se llevó a cabo en la Biblia, tenemos muchísimos. Un ejemplo que quiero citar es del libro de los Hechos, del capítulo 4. A partir del versículo 24 leemos cómo los discípulos a los que ahora les tocaba sufrir, precisamente como Jesús había anunciado, como ellos lo encajaban. Se dirigen a Dios en oración y la única preocupación es, ahora no voy a leer todos los versículos, pero es del 23 al versículo 30. Ellos se concentran, si te fijas en ellos, se concentran únicamente en la gloria de Dios. No les importa su propia seguridad, no les importa su riqueza, su comodidad, no les importa ni siquiera su familia. Lo único que les importa en esa oración es la gloria de Dios. Y dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto es poner las cosas en su orden correspondiente. Y creo que ustedes están de acuerdo conmigo que esto es una lección no fácil de aprender, pero es posible. Y que Dios quiera que aprendamos todos los días un poco más. Un creyente que se niega a sí mismo es una persona que pone sus propios intereses en un segundo o un tercer lugar. Un creyente es un cerebro por el cual piensa ahora Jesucristo. Es un corazón por el cual ama Jesucristo. Es una voz por la cual habla Jesucristo y es una mano por la cual ayuda a Jesucristo. A donde Él quiere ir, nosotros queremos ir. Si Él nos dice, haz esto, lo haremos. Y si esa obediencia significa sufrimiento, lo debemos de acoger, no solamente con resignación, sino con satisfacción, sabiendo que estamos haciendo lo que Él quiere y pide de nosotros. A Jesucristo no le importan tanto nuestros talentos y dones, sino en primer lugar nuestra disponibilidad. Una segunda lección nos da Jesucristo ahora. Ser discípulo significa sufrimientos. Aquí dice, no solamente el negarse a sí mismo, sino tome su cruz y sígame.
tomar su cruz. Bueno, esto para nosotros ha perdido un poco de relevancia. Lo hemos usado tantas veces. En aquel entonces los discípulos sabían exactamente lo que esto significaba. Poco antes de esos acontecimientos, los romanos habían matado a centenares de personas. Y a todo el que era condenado por los romanos a la pena de crucifixión, se les obligaba a llevar su propia cruz, bueno, ese palo traversal, esa cruz en que había de ser colgado al lugar de la ejecución. Los habitantes de Judea y de Jerusalén habían vivido esto, y en muchos otros lugares del país también. Se sabía lo que era esto de tomar su cruz. Es ir al lugar de ejecución. Es como decir, el que quiere seguirme, tome su horca y sígueme. Es de poca eficacia publicitaria esto. ¿Cómo vas a ganar almas con ese tipo de publicidad? Pero es así como funciona en el reino de Dios, porque el mensaje del Evangelio es una locura para el mundo, pero es el Espíritu Santo que convence a corazones por el poder que viene de arriba. Jesucristo en esto se distingue de muchos evangelistas que tenemos hoy en día, que prometen a la gente el cielo en la tierra y falsifican así el Evangelio. Si tú sigues a Jesucristo, tu vida no va a ser más fácil. Y el que te lo diga lo contrario, miente. El mismo Señor Jesucristo dice, el que me quiere seguir, que tome su cruz, que asume que va a tener que sufrir, que a partir de ese momento tu vida no va a ser un camino de rosas, tal vez antes lo era, pero ya no. Desgraciadamente, a estos evangelistas, entre comillas, que tienen ese tipo de mensaje, hay mucha gente que les sigue como borregos sin pensar ni un momento en lo que dice Jesucristo. Porque Jesucristo no tenía ni conocía ese tipo de teología. Y bien podría ser que nos estamos enfrentando ahora en estos años, en el momento que nos toca vivir, a una nueva persecución. Si tú abres ahora tu boca para decir lo que dice el Evangelio, no a todo el mundo le va a gustar. Yo conozco gente que por eso han perdido sus trabajos. De hecho, conozco gente que por eso están en la cárcel y han estado en la cárcel. Tal vez algún día te va a tocar a ti o me va a tocar a mí. Jamás hay que olvidar lo que se dijo en muchas ocasiones. En el siglo XX han muerto más gente por causa de la fe que en los 19 siglos anteriores. Y ahora agárrate. En los primeros 20 años del siglo XXI ha muerto más gente por causa de su fe en Jesucristo que en el siglo XX. Ahora, tú puedes decir, bueno, yo aquí no noto nada. Puedes darle las gracias a Dios que todavía es tiempo de poder hablar con cierta libertad, pero créeme, amigo mío, estos tiempos se podrán acabar antes que cante un gallo. La forma de perseguirnos hoy en día todavía no ha llegado a ser tan cruenta como en aquel entonces. Podría serlo en algún momento. Pero hoy muchas veces la persecución consiste en perder amigos, perder trabajos, ser marginado. Y esto solamente es el comienzo. El día de mañana, pues, pueden embargar nuestras cuentas, pueden confiscar nuestros bienes. No, esto no es ciencia ficción, esto es algo muy real. Y pueden hacerlo cuando les dé la gana.
tómalo en consideración, pero no te asustes, porque para nosotros será un momento de victoria. Parece contradictorio, pero esto forma parte del paquete. Dios se glorifica en el sufrimiento de su pueblo, así siempre ha sido. Porque si Él fue perseguido, ¿qué piensas que va a pasar con sus discípulos? Nunca olvidemos, aquel que toma la cruz de Cristo se da cuenta enseguida que no es una carga más pesada que las alas para un pájaro, porque esa cruz nos da alas. Esa cruz hace que aprendamos a volar. Hemos llegado aquí en ese momento a una verdad muy profunda. Y la pregunta ahora es, si esto es la condición, ¿por qué vale la pena? ¿No es mejor dejarlo para otros? ¿Cuál es la alternativa? Y de eso habla Jesucristo en los últimos 4 versículos. Es el precio que tenemos que pagar para no ser un discípulo. Y hay 2 razones para no seguir a Jesucristo. La primera razón se nos desglosa en el versículo 35 al 37 y es: tengo otros intereses. Porque el que quiera salvar su vida lo perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahí, las preguntas de Jesucristo. Esto no significa que solamente se salvarán los que pierden su vida por causa del evangelio. Perder la vida empieza ya cuando estoy dispuesto a someter mis propios deseos incondicionalmente a la voluntad de Dios. Perder la vida empieza allí donde estoy dispuesto a sufrir daños inconvenientes por causa de mi fe, sin reaccionar con odio o rechazo. Perdido la vida si los demás me pueden acusar sin que yo sintiera la necesidad de defenderme. He perdido la vida si puedo renunciar al dinero fácil y rápido, a una carrera brillante y las ventajas que el mundo me puede ofrecer para poder mejor servir a Dios. Para poner solamente algunos ejemplos. Pero no creas ni por un momento que puedas regalarle algo a Dios. No creas que pierdas mucho si lo haces. Si podríamos entrevistarnos en ese momento con personas que perdieron sus vidas por el evangelio, nos dirían: pero ¿por qué me miras así? ¿Por qué me preguntas esto? Yo no he hecho nada especial. ¿Hay cosa más bonita que servir a Dios con todo nuestro corazón? Y este versículo, esos versículos nos dan la respuesta. Esto es imposible. Por eso puse mi Biblia al inicio, cuando mi esposa y yo sentimos que deberíamos ser misioneros. Escribí en mi Biblia las palabras de Spurgeon. Si Dios te ha llamado a ser misionero, no te rebajes querer ser rey. Y así es. Pero ¿qué pasa ahora con los que dicen: no, esto no es para mí? Quiero ser yo el que manda en mi vida. Jesucristo dice claramente, y escúchame bien ahora si caes en esa categoría: lo vas a perder todo. Si eso es lo que tú quieres agarrar, es como la arena seca de una playa que intentas agarrarla con tu mano y más que agarres, más se te va a escapar por las mismas manos. Va a ser el momento más terrible de tu vida, cuando te das cuenta al final que todo por lo cual he trabajado, todo lo que ha sido mi vida, ha sido en vano
y ha servido para nada. Mis sueños, mi dinero, todo lo voy a dejar atrás y me voy a enfrentar a una eternidad de oscuridad, sin Dios, sin esperanza, sin ayuda. Es la historia del rico insensato que finalmente quería jubilarse, pues poniendo casas nuevas para que todo lo que él había recogido podía entrar allí, ahora simplemente disfrutar la vida. Dios le dijo, eres un insensato, cabeza hueca. En esta noche voy a pedir tu alma y ¿qué vas a dar en rescate? Y la respuesta es nada. Un alma perdida es perdido para siempre. No puedes comprarte la vida eterna con nada. Un día todos estaremos delante de Dios y no le interesa tu reputación delante de la gente, ni tu carrera, ni tus títulos, ni tu cuenta bancaria, y tampoco le interesa lo inteligente y listo que eres. Solamente te va a hacer una pregunta. ¿Qué has hecho con el sacrificio de mi Hijo Jesucristo en la cruz? Perder el alma es perderla para siempre. Y otro argumento es el final, y con eso termina. ¿Qué dirán los demás? Porque él se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es la diferencia entre un embajador de Cristo y un agente secreto. Dios quiere que seamos embajadores. Nos da vergüenza pertenecer abiertamente a esa congregación de personas que creen en su resurrección, llamado cristianos. El que no quiere compartir las burlas y el desprecio del mundo con Jesucristo en esta vida, tampoco va a compartir su gloria en el mundo que viene. Así de claro está el asunto. Cuando Cristo venga, reinaremos con él. Y esto es nuestra esperanza. Y por lo tanto, confesamos que no hay otro Señor que Jesucristo, que ha resucitado. Y ha resucitado para siempre. Él vive y nosotros viviremos con él. Que Dios te bendiga. Vamos a orar un momento. Señor nuestro Dios, te damos las gracias en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, según donde estamos, por tu presencia entre nosotros. Gracias por ese bendito evangelio que nos enseña a aprender tantas cosas. Te pido, Señor, si nos escucha en este momento alguien que todavía no lo tiene tan claro, que tú le convenzas por el poder de tu Espíritu Santo para que te conozca como su Señor y Salvador. Te pedimos, Señor, que tú nos cuides y nos ayudes a seguirte y a servirte con valentía, con arrojo, despreciando las cosas que nos pueden ofrecer el mundo y poner nuestra única confianza solo en ti. Te lo pedimos en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Dios te bendiga.